qué infierno vivió Santiago. En menos de 24 horas había perdido esposa e hijo, 7 meses esperando a su primer hijo para que un maldito eclipse llegara y lo convirtiera en una bestia. ¿Qué poder tenía la luna que ocasionaba convertir a algunos en lobos hombre? Nunca lo entendería. Lo peor de todo fue que él tuvo que sacrificar a su hijo. La luna lo transformó en uno y este ser irracional devoró a su madre. Maldito destino, era cruel e injusto con él. No le había dejado nada por quien vivir. Le era difícil hasta conciliar el sueño. Recordaba las imágenes de lo sucedido y le hacía sentir escalofríos. Incluso hasta tenía pesadillas con eso. En el sueño veía cómo su propio hijo se transformaba en bestia, devoraba a su madre y no podía hacer nada. Era terrorífico soñarlo una y otra vez. Sin embargo, lo que Chago no sabía era que había sido herido por su hijo lobo de un zarpazo. Por lo tanto, su sangre estaba contagiada y corría el riesgo de convertirse también en bestia. De ser así, sería terrible, porque si se convertía en lobo, nadie podría detener a una bestia tan poderosa, llena de odio y sedienta de sangre. Tal vez por eso tenía esos horribles sueños. Al estarse desarrollando su instinto de lobo internamente, le generaba tener esas pesadillas premonitorias. No fue hasta después de 3 semanas, cuando una noche al estar durmiendo, la pesadilla llegó. En ella se empezaba a convertir en hombre lobo. Los dolores internos que le causaban la transformación lo hacían delirar de dolor cuando brotaban las extremidades como garras. Lo estaba viviendo en sus sueños, pero en la realidad también estaba sucediendo. De repente saltó de la cama, quiso gritar, pero de su garganta brotó un aullido. La luz de la luna llena entraba por una ventana y verla le hizo emitir un potente rugido. Después salió por ella, haciéndola mil añicos. Traía un hambre feroz, iba en busca de una presa para saciarla. La extraordinaria visión, su excelente oído y el desarrollado olfato le permitían detectar cualquier ruido, aroma o movimiento, aun estando muy oscuro. Pronto detectó un venado y con una impresionante velocidad lo atrapó. Su fuerza era tan descomunal que no tuvo ningún problema al llevárselo entre sus fauces hasta el patio de su jacalito. Allí mismo devoró parte del animal, luego se echó a un lado de los restos. Parecía cuidar su presa, que nadie se la llevara. En la mañana, cuando se metió la luna, la bestia ya se había dormido dentro del cuerpo de Santiago, despertando el humano. Tenía sus ropas hechas trizas y no recordaba nada. Luego que vio los restos del venado se alarmó. Por un momento pensó que su hijo lobo había resucitado y él fue quien dejara esos restos. ¿Cómo iba a pensar que ahora él era la bestia y que la traía dormida en su interior? Se aterraría si lo descubriera. La gente del pueblo pronto se dieron cuenta que una bestia amenazaba a la comunidad. En un principio comenzaron a desaparecer sus animales, pero después se perdió un jornalero. La superstición les hizo pensar que el eclipse había liberado alguna maldición, creando un animal inhumano. En parte no se equivocaban, porque aquel licán depredador nació del vientre de Domitila por la influencia de la esencia lunar. Más se aterraron cuando encontraron los restos del hombre destrozado en el monte. Ya no tuvieron dudas que algo maldito aparecía por las noches para destrozarlos. ¿Pero por qué? ¿Acaso hicieron algo indebido y Dios estaba molesto con el pueblo? Nuevamente la superstición se imponía, ocasionando que la gente fuera con el sacerdote. Pedían que les impusiera una penitencia como castigo para que Dios los perdonara. El predicador de la palabra del Señor se dio cuenta que la superstición había llegado al extremo. Un tanto molesto, les dijo que Jesús no castigaba de esa manera. Simplemente eran cosas de la naturaleza, y si algo andaba devorando animales, seguramente se trataba de un depredador, nada de otro mundo. Por eso no debían salir de noche, mucho menos al monte. Eso evitaría la pérdida de su ganado y personas. Después de eso, los feligreses se fueron más tranquilos. El cura tenía razón en algo. Dios nada tenía que ver en lo que estaba sucediendo. Aquel licán había llegado extrañamente por medio de un bebé. Tal vez al juntarse la luna y el sol, el enigmático poder del astro nocturno
se había incrementado alterando el embrión, provocando que el feto evolucionara de forma humanoide entre lobo y humano en aquella mujer preñada. Pero se equivocaba en decir que la bestia que habitaba en el monte no era cosa de otro mundo, porque ese ser había llegado del mismo Averno, por lo tanto era infrahumano y pronto lo iba a saber. El sacerdote tenía la costumbre que antes de irse a sus aposentos bendecía toda la iglesia hasta los patios traseros. Al estar bendiciendo uno de ellos, de repente escuchó un fuerte rugido. Volteó hacia donde venía el rugido y en lo alto del muro vio una imponente bestia parada. La luna llena a su lado le daba un toque paradisiaco. Luego se irguió para emitir un aullido que hizo se le erizara la piel. Nunca había visto un ser así ni siquiera en sus sueños. Al verlo, le dio la razón a la gente que había venido a pedirle ayuda. Con asombro vio que a pesar de medir 5 metros de altura el muro, la bestia saltaba desde arriba hacia la calle sin ninguna dificultad. El padre salió, aunque sentía miedo, quería ver hacia dónde se dirigía. No obstante, al abrir el portón de la iglesia chocó con un hombre. Iba asustado, quería meterse a la iglesia para refugiarse. Cuando miró al padre, le dijo que un animal mitad lobo, mitad humano había saltado del patio trasero de la iglesia, quedando frente a un amigo y él. Luego los atacó. A su amigo se lo llevó entre sus fauces. Era muy enorme. Él se salvó de puro milagro. Aquel muchacho no recibió respuesta del padre. Al verlo tan asustado, intuyó que también él lo había visto. Aún temerosos, rápido salieron hacia donde lo viera el chico y una cuadra más adelante vieron que un hombre lobo devoraba a media calle a su amigo. El Lican los escuchó llegar, entonces se fue al monte, dejando otra víctima semidevorada. La oscuridad cubrió su cuerpo y ya no lo vieron más. Sin embargo, el suceso generó pánico y caos, pero esta vez el sacerdote lo presenció y no podía negar que era un ser venido de otra dimensión. Algunos opinaban que tal vez lo había traído el eclipse, quizás le transmitió a algún perro el poder de transformarse en lobo por las noches de luna llena, y podría ser cualquiera de los que abundaban en la población. Ese comentario bastó para que quienes tuvieran un perro lo sacrificaran inmediatamente, pero fue innecesario porque la bestia siguió apareciendo, llevándose a alguien para devorarlo. Habían cometido un grave error al sacrificarlos. Ningún perro se convertía en lobo hombre. Estaba por amanecer y en casa de Santiago la bestia caía en un sueño profundo, emergiendo el humano completamente desnudo, preguntándose qué estaba haciendo en el piso sin nada de ropa. Pero luego que vio los restos de un hombre, le cayó el 20 como balde de agua fría. Se resistía a aceptar que su hijo lo había contagiado con aquel zarpazo que le dio. Una lucha interna se estaba generando en su interior. Si él había matado a su hijo lobo, fue porque no quería que hiciera daño, y él ahora lo estaba haciendo. Caminaba de un lado hacia otro como fiera enjaulada, pensando qué hacer. La lucha interna era feroz, peleaba contra su lobo interno, deseaba destruirlo para liberarse de esa bestia asesina. Pero ¿cómo podía vencerse a sí mismo? Debía tomar una decisión y rápido, porque llegando la luna llena no podría dominar a la bestia. Mientras tanto, en la iglesia se había reunido el pueblo. Tenían miedo, pero también estaban hartos, y si continuaban teniendo miedo, muy pronto su pueblo se haría fantasma. Por eso decidieron ir en su busca para matarlo. Hasta el sacerdote se armó con agua bendita y su Biblia. Deseaba que la comunidad fuera como antes. Cada vez que aparecía la bestia, después de cometer sus felonías, huía hacia el monte. Entonces se armaron con lo que pudieron y fueron en su busca. El camino que tomaron era aquel que conducía a casa de Chago. Nunca se imaginaron que la bestia fuera él. Pensaron que estaba en peligro y fueron directo hacia allá. Cuando llegaron, vieron los restos del hombre que devorara la noche anterior, pensando que era él destrozado. Le gritaron con la esperanza que estuviera dentro escondido en algún rincón de la casa. En eso, alguien gritó que el cadáver era otra persona. Todos vieron que la puerta se abría, apareciendo Chago atrás de ella. Aún estaba desnudo, con su cuerpo bañado en sangre.
Llevaba el cuchillo de plata con el que matara a su hijo lobo. Cuando lo vieron de esa manera, se dieron cuenta que Santiago era el hombre lobo y sin más comenzaron a dispararle. Sin embargo, a pesar de no estar transformado en la bestia en esos momentos, las balas no le hicieron daño. Levantó el cuchillo amenazante, pensaban que los atacaría, pero no fue así. Con todas sus fuerzas lo dirigió hacia sí mismo, clavándolo en su corazón. Solo así podía morir, con plata o cortando su cabeza, y cayó muerto ante la incrédula mirada de los presentes. Su valor fue admirable, sabía que no podrían matarlo, era un ser casi indestructible, por eso prefirió morir por propia mano a seguir haciendo daño. Para él había sido la segunda decisión más difícil que había tomado en tan solo un mes, la de matar a su propio hijo y quitarse su propia vida. Solamente así dejaría de causar más muertes. Santiago había sido víctima del caprichoso destino, él no tenía ninguna culpa, la bestia lo dominaba al salir, entonces el padre lo absolvió de todo pecado.